¿Qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Enoe Cruz Martínez, soy neuróloga pediatra, neurofisióloga clínica. Agradezco la participación en este congreso número 30 anual de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. El tema con el que voy a participar es epilepsia. La epilepsia, hay cosas importantes que tenemos que puntualizar y uno de ellos es que existe la ILAE, que es una liga internacional que estudia epilepsia y se hace una revisión científica, se busca totalmente artículos, ¿sí?, que puedan dar un sustento científico, y esta ILAE tiene un capítulo que se llama CAMELICE, que es capítulo mexicano, ¿sí?, contra la Liga contra la Epilepsia, y a la vez hay un programa prioritario que se llama Programa Prioritario de Epilepsia, que existe desde 1984 en nuestro país. Existe también el Día Púrpura, que es el día en cual se recuerda a la epilepsia, y un eslogan que tiene el Programa Prioritario de Epilepsia ahorita es que la epilepsia es un asunto de todos. Nosotros vamos a empezar por la definición de crisis epiléptica. Esta es la aparición transitoria y brusca de síntomas que son debidos a descargas excesivas de las neuronas. Esa es nuestra definición. La definición de epilepsia, que se modificó a partir del 2014, se establece de las siguientes tres formas, o sea, son tres formas distintas de establecer el diagnóstico de epilepsia. Uno de ellos, cuando tenemos dos o más crisis no provocadas, con una diferencia de 24 horas, o bien tener una sola crisis no provocada, pero que tiene un riesgo de recurrencias en más del 60%. Esto, sobre todo, si ya se revisó por algún médico especialista que él está en conocimiento de que este riesgo de recurrencia existe. O bien, que estemos hablando de un síndrome epiléptico. Son las tres maneras de definir epilepsia. Puede afectar en cualquier edad, religión, sexo, nivel socioeconómico. La incidencia, que es el número de casos nuevos de una enfermedad por 100,000 habitantes, está establecida que de 0 a 1 año se presenta en 95 de 100,000 habitantes. De 6 a 15 años, 50 en 100,000. De 30 a 65 años, disminuye de 6 en 100,000 habitantes, pero cuando estamos en mayor de 65 años, aumenta a de 60 en 100,000. La epilepsia tiene una frecuencia del 0.5 al 2.5% de la población mundial van a padecer algún tipo. El 75% inician antes de la adolescencia. Existen más de 75 millones de afectados en el mundo. Va a tener diferentes tipos de presentación con o sin movimientos, ¿sí? Podemos tener movimientos convulsivos, pero podemos tener ausencia de movimientos. Estas pueden ser focales, generalizadas, y realmente los síntomas son muy variables. Algo que es muy importante tener en mente con estos diagnósticos es el diagnóstico diferencial. Yo quiero que siempre tengamos presente que existen diagnósticos diferenciales, o sea, que es algo que no es epilepsia. Y aquí el grupo más grande lo va a tomar trastornos paroxísticos del movimiento que son no epilépticos. Esto se refiere a que realmente son movimientos anormales, pero que no tienen un origen con una descarga epiléptica. O sea, son movimientos anormales que se presentan en el sistema nervioso, pero que no son originados por una descarga de neuronas, ¿sí? Entonces, este es un diagnóstico diferencial muy importante, al igual que son los trastornos de sueño, que algunas parasomnias pueden confundirse con epilepsia. Ahora, dentro de las definiciones vamos a tener una crisis no provocada. Esa crisis no provocada es aquella crisis epiléptica que se presenta en donde no hay un factor desencadenante, no estamos viendo una causa de por qué se presentó. Versus las crisis sintomáticas agudas, que estas son crisis provocadas, que están provocadas por algún evento. Fiebre, infección, inflamación, alguna alteración metabólica. Y también
dentro de las definiciones de los términos, hablamos de recurrencia. Recurrencia se refiere, y se habla de riesgo de recurrencia, cuando existe la posibilidad de que se repita un evento en el tiempo. Y este riesgo de recurrencia está dado sobre todo si estamos demostrando que existe una lesión estructural. Si tengo una imagen, una neuroimagen, donde me muestra una lesión estructural, como puede ser un EBC isquémico, hemorrágico, un traumatismo craneoencefálico severo con hemorragia, eso aumenta el riesgo de recurrencia para ese paciente. Epilepsia resuelta es un nuevo término, en donde hablamos de epilepsia resuelta cuando el paciente de verdad ya cumplió, o sea, tuvo su tratamiento por más de 2 a 5 años, sin recurrencia de crisis, ya no tiene medicamento, ya han pasado 10 años. A esto se le llama una epilepsia resuelta, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay un margen muy grande de tiempo, que son 10 años, en donde tendríamos que estar vigilando que no haya una recurrencia una vez que el paciente ya no tiene ni crisis ni tratamiento. El tiempo de tratamiento de una epilepsia va a ser siempre por un periodo de 2 a 5 años. Un tiempo mínimo son 2 años, un tiempo máximo promedio son 5 años, pero puede ser algo muy variable dependiendo de cada caso, sobre todo dependiendo de la etiología. Y también estamos buscando que cuando decidimos suspender tratamiento, pues estamos haciendo revisiones de exploración, electroencefalograma, neuroimagen, y estamos esperando que sean normales para que nos aumenten ese margen de seguridad. Ahora, cuando hablo de una crisis epiléptica y que tengo la oportunidad de ver un electroencefalograma, voy a tener que las crisis pueden ser focales, en donde solamente una partecita del cerebro es la que está desencadenando las descargas, o bien generalizada, donde se involucran ambos hemisferios cerebrales. Y voy a tener descargas generalizadas. Entonces, aquí está normal, focal, generalizada. Si lo veo de otra manera, este es un electro nada más muy gráfico, en donde tengo una actividad focal, solamente una parte del cerebro, y aquí tengo involucrados ambos hemisferios cerebrales. Si lo veo en un electroencefalograma real, en un paciente, puedo ubicar, por ejemplo, esta es mi región frontotemporal derecha, ¿sí? Con una propagación hacia la región parietal occipital derecha, está muy focalizado. Aunque tengo también aquí una alteración en la región contralateral, en la región frontocentral izquierda. Puedo tener pacientes que tienen actividad multifocal, ¿sí? Pero en este caso puse este electro para poner como evidencia cómo se ve una actividad epiléptica cuando es muy focalizada. Ahora, aquí tengo una actividad epiléptica que es generalizada, pero aún así yo voy a tener descargas que están siendo más altas en voltaje con un mayor predominio en el hemisferio cerebral izquierdo más que en el derecho, aunque se ven generalizadas. Ahora, esta es una actividad epiléptica totalmente generalizada, donde tengo una polipunta onda lenta generalizada, y aquí están involucrados ambos hemisferios cerebrales. La nueva clasificación de las crisis, ¿sí?, está establecida a partir de 2017. Esta es una nueva clasificación. Y se va a clasificar de acuerdo al inicio de la crisis, si la crisis es de inicio focal o generalizado. Si no sabemos determinarlo, se va a quedar como un inicio desconocido. Las crisis epilépticas de inicio focal se van a dividir a la vez en si hay una conciencia conservada o una conciencia alterada. Estas mismas se van a dividir en si tienen síntomas motores, motores se refiere a movimiento, o bien sí, con ausencia de síntomas motores. Con inicio motor vamos a tener los automatismos en donde el paciente se queda con, si está masticando, se queda con masticación, chupeteo, sudoración, taquicardia, palpitaciones, atónica, donde pierde el tono muscular, clónica, donde tiene movimientos como repetidos, ¿sí?, de alguna extremidad. Un espasmo epiléptico, que son los típicos espasmos infantiles en donde el niño hace una contracción generalizada. Hiperkinética, que se refiere a que se aumenta la agitación del paciente, o sea, como hiperactivo, ¿sí? A veces podemos tener hasta como el cuadro clínico de un brote psicótico, ¿sí?, y ser un detonante epiléptico.
Mioclónicas, donde tengo contracciones de grupos musculares grandes, entonces yo tengo una contracción grande, ¿sí? Y tónica, donde me aumenta todo el tono. Es lo contrario que la tónica. En la tónica se pierde el tono, sobre todo de cabeza, cuello y extremidades, pero en la tónica aumenta el tono muscular. Se pone rígido el paciente, es como una palabra que utilizamos para entender que aumenta el tono, ¿sí? Pero todas tienen un componente de movimiento. En la inicio no motor, aquí el paciente no tiene movimiento, ¿sí? Entonces pues puede detener la conducta, se detiene lo que estaba haciendo, solamente tiene la descarga de palpitaciones, sudoración sin presentar movimiento, sensoriales con alteración en los sentidos, emocionales puede tener síntomas de llanto, risa, mucha alegría, euforia, mucha tristeza, ansiedad, y cognitiva tiene alteraciones en atención, memoria, en estar a veces está hablando y no puede como hacer un lenguaje ni en la comprensión ni en la expresión. O sea, voy a tener en el inicio generalizado que puedo tener crisis con síntomas motores, ¿sí? Y aquí, en estas síntomas motores, vuelvo a tener crisis que se caracterizan por tener movimientos tónico-clónicos, clónicos, tónicos, mioclónicos. Hay una nueva crisis que es mioclónico, tónico, clónico, o sea, suena como un juego de palabras, pero es de acuerdo como al grupo de músculos y movimiento que se va presentando, atónico y el espasmo epiléptico. Recuerden que cuando estamos hablando de generalizado con componente motor, quiere decir que hay este tipo de alteraciones en el movimiento involucrando ambos hemisferios cerebrales, como la descarga que vimos aquí. Esto es una crisis de inicio generalizado, que si el paciente tiene algún movimiento, entonces puede estar dentro de un tipo de crisis tónica o tónico-clónica, o un espasmo. Este particularmente corresponde a un espasmo. Ahora, las ausencias, que son crisis donde no tenemos movimiento, puede ser solamente una desconexión del medio y pueden clasificarse en típica, atípica, mioclónica o mioclónica palpebral. Cuando nos quedamos con inicio desconocido, aún así intentamos clasificar de inicio motor o no motor. Y vamos a tener por acá abajo una que es no clasificada, cuando ni por síntomas clínicos, ni por lo que el paciente refiere, ni por lo que nosotros estamos encontrando, podemos determinar. Va a haber 3 niveles de diagnóstico. Uno es el tipo de crisis, ya lo comentamos cómo se clasifica. 2 es tener la posibilidad de tener un electroencefalograma más neuroimagen, porque nos va a permitir también entrar a un diagnóstico etiológico y decir si esto es más estructural, genético, infeccioso, metabólico, inmunológico, o bien si nos vamos a quedar como algo de origen desconocido. Y 3, el síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico es un tipo de epilepsia que reúne un conjunto de características. Desde el tipo de crisis son muy parecidos, el nombre y apellido que le ponga, los hallazgos en el electroencefalograma, de edad dependiente, son muy parecidos en la de inicio y de remisión, porque algunos pueden autolimitarse las crisis o desaparecer, y también son muy parecidos a qué responden en el tratamiento y el pronóstico. ¿Cómo le va a ese paciente cuando le estoy poniendo el nombre de un síndrome epiléptico? Ahora, aquí tengo una crisis, ¿sí? En donde el paciente ya está con la crisis y puedo observar cómo tiene un aumento del tono, con ese cambio postural. Si hubiésemos visto la crisis desde el principio, podemos ver que ella hace un movimiento versivo de su cabeza con un movimiento también de los ojitos que tiende a hacerlos hacia un lado, ¿sí? Tiene una alteración del estado de conciencia, un movimiento versivo de su cabeza. Ese movimiento versivo nos habla siempre de un dato focal, ¿sí? Donde está a veces la crisis desencadenándose del lóbulo frontal. Se fijan, es muy persistente que los ojitos los mantiene versivos, o sea, hacia un lado. Voy a tener otro tipo de crisis de movimientos que quiero que lo observen. Particularmente este video, se los puse porque de repente su mirada de esta pequeñita que tiene también un trastorno del movimiento, se quedaba su mirada fija hacia arriba, como con retroversión ocular. Pero cuando la tenía conectada al electro, que tuve la oportunidad de hacer un electro en esta situación,
nunca hubo actividad epiléptica. Nunca hubo actividad epiléptica. Tenía esa pérdida del control motor de su mirada, de sus ojitos, ¿sí? Pero sin dilatación pupilar. No podíamos corroborar más la alteración del estado de conciencia porque pues es una paciente que, dadas las condiciones neurológicas, no podía hablar, ¿sí? Pero teníamos, ante la sospecha de que fueran epilépticas, hicimos un registro prolongado de 2 horas en este estado y nunca apareció un grafoelemento epiléptico. Entonces, aquí les puse este video porque vamos a tener pacientes que es muy difícil de clasificar, pero son pacientes en los que es indispensable que podamos tener un electroencefalograma y de preferencia un videoelectroencefalograma. Ahora, una vez que ya tenemos nosotros un nivel de diagnóstico, si ya hicimos un diagnóstico por tipo de crisis, ya tenemos un electro, una neuroimagen, ya sabemos incluso nuestro diagnóstico etiológico, y puede ser que alguno estemos en un nivel 3, que hayamos puesto un nombre y apellido como un síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, que son síndromes epilépticos, entonces estemos pensando en un tratamiento. Y en ese tratamiento, yo por tipo de crisis, les clasifiqué que en las crisis epilépticas focales sigue siendo útil medicamentos o de elección, medicamentos como es la oscarbazepina, la carbamazepina, hay medicamentos como el levetiracetam, que son de los más nuevos. En una crisis epiléptica generalizada sigue siendo útil el valproato de magnesio, que es un antiepiléptico de amplio espectro, levetiracetam y topiramato. Pero también puse aquí nuevos antiepilépticos y quise abrir este paréntesis solamente para decirles que tenemos una línea de nuevos medicamentos, que tenemos la oportunidad de que al ser nuevos actúan muy parecidos a los medicamentos de primera generación, estos son de tercera, cuarta generación, son nuevos medicamentos, actúan sobre mecanismos muy parecidos, pero la diferencia es que están diseñados para que haya menos efectos secundarios, porque son medicamentos que el paciente tiene que tomar, dijimos, por un periodo de 2 a 5 años. Entonces, con los nuevos hay menos efectos secundarios y también hay la posibilidad de administrarlos con una posología de cada 24 horas. Otros cada 12, cada 24, ¿no? Pero es una posibilidad de apego al tratamiento muy grande. También cuando el paciente, si tiene que tomar un tratamiento por mucho tiempo, se administran medicamentos de esa manera, con cada 24, y aparte es muy factible que el paciente no suspenda una toma. Porque recordemos que cuando ya tenemos un paciente controlado de epilepsia, ¿no?, que han pasado más de 6 meses, que ha estado libre de crisis, está respondiendo bien al tratamiento, que el 70% responden a monoterapia, el principal riesgo de que haya una recaída, una recurrencia, de que volvamos a tener una crisis, son 2 cosas. Una, un descontrol por fiebre, por procesos infecciosos. 2, que suspenda el medicamento. Son las 2 causas principales de una recurrencia cuando el paciente ya íbamos en un periodo controlado de más de 6 meses. Entonces, estos son los puntos muy importantes que tener en cuenta cuando sospechamos crisis epilépticas o sospechamos una epilepsia y ya la clasificamos y le queremos dar tratamiento y qué información le voy a dar a mi paciente. Y por último, dejé solamente con asteriscos que aquí no mencioné nada sobre crisis neonatales, crisis febriles, el estado epiléptico o hablar de epilepsia refractaria, porque de cada uno pues es un capítulo de un libro y sería tener 20 minutos aparte solamente para abordar cada uno. Hasta aquí, agradezco mucho su tiempo, la oportunidad de transmitir esta información y pues por su atención, muchas gracias.